La sociedad civil, la ciudadanía, tiene el derecho y por lo tanto tiene la libertad de manifestar sus ideas y de manifestarse de diversos modos, en redes sociales, en medios de comunicación, en las calles, en las plazas, escribiendo. Para eso están los medios de comunicación también. Y los gobernantes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que la sociedad está exigiendo, pero esos gobernantes están al servicio de la sociedad. Y de esto hablaremos hoy en el Don de la Fe. Así que quédese con nosotros, les saludo con afecto, agradezco el favor de su atención y tengo gusto en presentarle a usted al Padre Luis Gerardo Fernández. Él es sacerdote legionario de Cristo. Bienvenido, Padre Luis Gerardo. Roberto, muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo. El gusto es para nosotros, Padre. Muy amable, gracias. Y recibo también con afecto a Guillermo Torres. Él es director de una organización civil que se llama Hazte Sentir y también de otra organización civil que se llama Saber Votar. Muchas gracias, Guillermo. Bienvenido. Gracias por la invitación, Roberto. Bueno, es necesario que la sociedad se manifieste, aunque esté allí un dictador, aunque esté un emperador, aunque esté un rey. No podemos decirle al pueblo, cállate, no opinas, marcha y ejecuta. Eso es antinatural, Padre. Totalmente antinatural. Es un derecho natural reconocido en la misma Declaración de los Derechos Humanos, la libertad de expresión. Y siempre llegan momentos en una sociedad en donde esta necesidad se hace más apremiante, la necesidad de expresar acuerdos o desacuerdos con quienes están presidiendo el poder. Es verdad, como decía San Pablo, que toda autoridad viene de Dios, pero no significa que sea infalible. Y por lo tanto, a quienes rodeamos a estas personas que están en los puestos de gobierno y de poder, nos obliga necesariamente llevar y hacer y expresar y externar nuestros desacuerdos con razones y motivos de estos desacuerdos. ¿Lo logró, Guillermo? Un dictador como Fidel Castro logró realmente acallar de manera plena y totalitaria, la voz de su pueblo. No, la verdad es que lo vimos en la visita del Papa San Juan Pablo II cuando va a Cuba en 1999, la gran cantidad de católicos cubanos, digámoslo así, que estaban escondidos y que salieron ahí a proclamar la palabra de Dios precisamente en ese proceso. Pueden acallar, pueden hacer muchas acciones para acabar de alguna manera limitando la libertad de expresión, pero la libertad de expresión, a final de cuentas, está dentro de las personas y el propio corazón llama mucho. Y recordemos que el proceso de la evangelización es un proceso en el cual se nos motiva precisamente a expresar ese sentimiento, en este caso el amor al prójimo. Es algo muy interesante porque a veces pensamos que los gobernantes o muchos gobernantes no piensan que el pueblo va siempre a callar, siempre va a estar en silencio. Y no, el pueblo tiene sentimientos, el pueblo tiene creencias y el pueblo tiene acciones. Y por eso de alguna manera nosotros impulsamos este derecho a la libertad. Padre, decía usted que el poder hacia una persona viene de Dios. La autoridad es propiamente lo que dice San Pablo, la autoridad viene de Dios. A ver, me recordó a nuestro Señor Jesucristo que le dice a su injusto juez Poncio Pilato, mira, tú no te preocupes, tú no te afanes, porque esa autoridad que tú tienes, ni siquiera la tienes por ti. Exactamente, ¿no? Si no te hubiera venido de lo alto, ¿verdad? Le dice Jesús a Pilato. Y entonces, ¿cómo debe conducirse un gobernante hacia la manifestación de las ideas, aunque no sean las propias? Yo te diría, la primera condición que tiene que tener un gobernante es saber escuchar a las personas a quienes gobierna. Como en toda sociedad, siempre habrá gente que esté a favor, esté en contra, pero no puedes gobernar solo para una parte, para quienes están de acuerdo contigo. Finalmente, todos tienen el derecho de expresarse y de ser escuchados. Y por lo tanto, la autoridad, como primer elemento, tiene que saber escuchar y entender las razones y los motivos que esos ciudadanos presentan para estar en acuerdo o en desacuerdo. Entonces es bueno que haya oposición. Sí, claro. Porque finalmente, creo yo, siempre conlleva la oposición a equilibrios, Ajá. que siempre son necesarios. O sea, no se puede gobernar sin oposición. No, es necesario porque son Ajá. los contrapesos que de alguna manera existen. Aquí vale la pena recordar que los funcionarios públicos son servidores públicos que sirven al público.
Hay que a ver, ¿lo puedes recordar Sí, sí, otra sí, vez? que los funcionarios públicos son servidores públicos, los que sirven al público. Ajá. Precisamente ahora en Fratelli Tutti, el Papa Francisco nos recuerda mucho la parábola del buen samaritano, ¿no? Y en muchas ocasiones, no solamente él, sino otros autores y incluso otros obispos lo han dicho a través de la historia, cómo el samaritano se puede equilibrar al funcionario, porque sin conocer a la persona, se acerca él mismo a curar las heridas. Es decir, se acerca él mismo a hacer ese acto. Entonces, el funcionario público, el servidor público, sin conocer al prójimo, sin conocer al que está alrededor, al que va a gobernar, él se debe de entregar. Y por eso se hace hincapié en que es el mayor acto de caridad. Que los políticos no lo practiquen es otra cosa, pero está ahí en la esencia del verdadero sentido de la política. Si no lo practican o si se les olvida, por eso, ¿lo puedes recordar otra vez, por favor? Que los servidores públicos deben servir al pueblo que los eligió. Correcto. Exactamente. Acerquémonos a una de estas organizaciones civiles de la sociedad que precisamente tienen por objetivo manifestarse. Ni siquiera, digamos, buscar el respeto a su derecho de manifestarse, no, llanamente manifestarse. Una de ellas es Hazte Sentir. Hazte Sentir nació el 26 de mayo de 2011 como un movimiento ciudadano católico que busca expresar mediante ideas claras y actividades concretas los principios de la mayoría de los mexicanos dialogando, con la razón y el bien común como principios rectores. El objetivo general de Hazte Sentir consiste en la promoción de la defensa de la vida, la familia y las libertades fundamentales a través de medios masivos de comunicación, prensa, radio, televisión, espectaculares, medios de transporte público y redes sociales. La apreciación del evidente deterioro de la sociedad que en Hazte Sentir se comparte con comunicadores y periodistas ha hecho necesario que se muestre a los ciudadanos que influyen en la vida política del país y a legisladores federales y estatales, a través de seminarios de temas de vida y familia. Ya el nombre lo dice todo, Guillermo. Hazte sentir, más que escuchar, ¿no? Sí, O sea, aquí estoy. Sí, claro. Y date cuenta que aquí estoy. Sí, es el que nuestra expresión no solamente quede en una actividad sedentaria, sino el que el sentimiento tiene que empujar, tiene que explotar, tiene que estar ahí presente. Por eso es hacernos sentir principalmente con la autoridad, pero también con la propia comunidad, es decir, con todos los que nos rodean. Tenemos que de alguna manera contagiar esa parte del sentir de lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, las conferencias episcopales. Entre Son otras, organismos colegiados, ¿no? finalmente también tienen Sí, que participar. Yo soy obispo de Tinguindín, pero no estoy solo, ¿no? Tengo estos otros 100 obispos que junto conmigo somos obispos de México, por ejemplo. Y yo creo, como bien decía Guillermo, Roberto, que no solamente tenemos el derecho de ser escuchados y de expresar nuestras ideas, creo que también, y en esto como sociedad quedamos un poco a deber, en nuestro compromiso, como cristianos incluso, de participar mucho más activamente en la promoción de una cultura abiertamente cristiana, ¿no? Juan Pablo II, cuando instituyó el Consejo para la Cultura, a principios de los años 80, utilizó una expresión que a mí me encanta, que dice: evangelio que no se hace cultura, no se vive completamente. Y creo que a nosotros como cristianos, si no nos gusta la sociedad en la que nos toca participar, nos conlleva el compromiso de hacernos sentir, de externar que no estamos de acuerdo con una o con otra forma de ver. En Hazte Sentir, fundamentalmente, buscamos 3 temas de agenda de vida: la defensa de la vida, la defensa de la familia y de las libertades fundamentales, entre ellas la libertad religiosa. Y buscamos también crear conciencia en la sociedad de la obligación, de la necesidad de participar mucho más activamente en nuestro compromiso social. Entonces, no solamente hay que hacerse sentir hacia la autoridad, sino también hacia la sociedad misma. Exactamente. Porque en este asunto
que cada vez es más polémico, más controvertido. Bueno, los tres, ¿no? Padre, dice usted, la vida, La la familia familia, y las libertades fundamentales, fundamentalmente la religiosa, ¿no? ajá. Cada vez hay quien más discute de esto, ¿no? Totalmente. Y en este sentido, ya citaba Guillermo la última encíclica del Papa, de Fratelli Tutti. Vivimos en una cultura y en una sociedad cada vez más individualista, y lo que el Papa nos convoca es justamente a salir de nosotros mismos y comenzar a pensar en el otro, en el vecino. Este país, nuestra ciudad, lo necesita, nos urge vivir la esencia de la vida cristiana, que es el mandamiento único que nos dejó Jesucristo, el de No- amarnos unos a otros. ¿Nos qué, Padre, como dijo? Nos obliga, nos urge, lo ¿Nos necesitamos. qué? Nos urge. Nos urge. ¡Nos urge! Qué bueno que vino aquí a hacerse sentir, Padre. Nos hacemos porque- sentir, Guillermo. ¿Por qué nos urge? ¿Por qué es urgente como sociedad expresarnos y hacernos sentir? Mira, yo creo que nos es muy fácil de alguna manera percatarnos de lo lejos que como sociedad estamos hoy de Dios. Fíjate, por ejemplo, en el tema de inseguridad que vivimos en el país, en el tema de desconfianza, en el tema del sospechosismo que vivimos incluso unos u otros. Sí. Ya no puedes salir a cualquier hora del día, y eso, lo digo con mucha claridad, no es cristiano. Nos hemos alejado de Dios. ¿Y de salud? No Luego lo digamos. hablamos, ¿no? ¿Y de salud? De salud. Por ejemplo, en este tema de la pandemia, la responsabilidad de que si soy consciente de que puedo estar contagiado, pues no salir a la calle o utilizar los medios de prevención necesarios, también es un tema de responsabilidad. Ahora, Guillermo, hay como formas cuidadas, adecuadas para hacerse sentir. Mira, me refiero, hemos visto manifestaciones en las que hay destrucción y hay vandalismo. Hemos visto chicas que, exigiendo que no haya asesinatos de mujeres, se desnudan de la cintura para arriba y, exhibiendo los pechos, se pintan el cuerpo y pintan fachadas, etcétera. O sea, y ellas dirán, me estoy haciendo sentir, me estoy manifestando y tengo mi derecho y libertad. ¿Hay formas para cuidar? Sí, claro, a ver, es fundamental no afectar a terceros, no dañar, digamos, a otros que no tienen, como se diría comúnmente, ¿no? Ven en el entierro, ¿no? Sino no tienen de alguna manera una responsabilidad directa en esas cosas. Creo que siempre es importante en el derecho a la manifestación ir cumpliendo con la propia ley, siendo también muy propositivos en el sentido de decir, con su ejemplo vas a arrastrar, ¿no? Sí, recuerdo un poco a las comunidades, a las primeras comunidades cristianas, ¿no? Véanlos cómo se aman, ¿no? En esta visión que tenemos de sentir es, véanlos cómo se aman, cómo aman a la humanidad y cómo de alguna manera se manifiestan, pues se manifiestan de una forma coherente, una forma inteligente, sin llegar a un tema del insulto. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Sí, hay formas de manifestar cumpliendo y siendo disciplinados hacia la propia sociedad, porque no es el mejor ejemplo yo llegar y destruir algo. El mejor ejemplo es llegar y construir algo. O sea, hacerse sentir para construir, Sí, claro. no para destruir. Ajá, ajá. O sea, tengo la libertad de expresarme, pero sin dañar a otros. Eso se pone interesante. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos. Regresamos. Regresamos para hablar también de la libertad religiosa. ¿Qué sucede cuando un gobierno dice, tú no puedes salir a la calle y no puedes andar rezando? O cuando un gobierno dice, un gobernante no puede acudir a actos religiosos. A ver, ¿por qué? Una pausa, regresamos con esto y volvemos también para hablar del voto, porque esa es una manera de hacerse sentir, expresarle a los gobernantes el desacuerdo en un voto de castigo o el acuerdo en un voto que favorezca a ese partido. Entonces también hay que saber votar, manifestarse por allí. Vuelvo con esto y con más.
Y estamos de regreso, queridos amigos, en El Don de la Fe. Ya que hoy estamos tratando el tema de hacerse sentir en la búsqueda del bien común, que finalmente es la política, tengo el gusto de presentarles enseguida a un gran santo de origen inglés, quien murió mártir decapitado por orden del rey de Inglaterra Enrique VIII. Me refiero a Santo Tomás Moro, quien tiene mucha relación con el tema de hoy porque él es el santo patrono de los políticos. El santo patrono de políticos y gobernantes, St. Thomas More, nació en Londres en 1478. Estudió leyes, literatura clásica y teología en Oxford y en Londres. En 1505 se casó con Jane Colt, con quien tuvo 4 hijos. Ella murió 6 años después, en 1511, y él estableció un segundo matrimonio con Alice Middleton, una viuda madre de una hija. Thomas siempre fue un esposo fiel y un padre cariñoso, comprometido en la educación académica, intelectual, moral y espiritual de sus hijos. En 1504, bajo el reinado de Enrique VII, fue elegido por primera vez como miembro del Parlamento inglés. Años después, el rey Enrique VIII lo confirmó en el cargo y además lo nombró representante de la corona en Londres, con lo que inició una brillante carrera en la administración pública. Como hombre de la confianza del rey, sirvió en diversas misiones diplomáticas y comerciales en Flandes y en el territorio de Francia. Por sus méritos fue nombrado miembro del Consejo de la Corona, juez presidente de un tribunal, vicetesorero y caballero. En 1516 escribió su afamado libro Utopía. En 1523 llegó a ser portavoz de la Cámara de los Comunes. En 1529, en un momento de crisis política y económica del país, el rey lo nombró canciller del reino, convirtiéndose así en el primer laico en ocupar el cargo, al que en 1532 se vio obligado a renunciar debido a las pretensiones del rey de asumir el control de la Iglesia en Inglaterra. En consecuencia, Enrique VIII ordenó encarcelarlo en la Torre de Londres, donde fue sometido a presiones psicológicas para que prestara juramento de fidelidad al rey. Pero él venció toda forma de presión fiel a sus principios, creencias y valores. Durante el proceso jurídico en su contra, él pronunció una apasionada apología de las propias convicciones sobre la indisolubilidad del matrimonio, el respeto del patrimonio jurídico inspirado en los valores cristianos y la libertad de la Iglesia ante el Estado. Condenado por un tribunal, murió decapitado el 6 de julio de 1535, a pesar de la alta estima en que siempre lo tuvieron tanto la corona como el pueblo de Inglaterra. Fue beatificado en 1886, canonizado como mártir en 1935 y declarado patrono de políticos y gobernantes por Juan Pablo II el 31 de octubre del año 2000. A ver si no le vamos pidiendo a Santo Tomás Moro, San Thomas More, que inspire a nuestros gobernantes a ser buenos gobernantes, a los políticos a ser buenos políticos. Santo Tomás Moro, patrono de los políticos. Y es que también entre los políticos hay la necesidad de ser buenos. Y es un término que ellos usan todos los días. No a la corrupción, bueno, pues que empiece por cada uno, ¿no? Y sí al respeto de la libertad de expresión y el derecho a hacerse sentir como sociedad. Estoy conversando gratamente con el padre Luis Gerardo Fernández. Él es sacerdote legionario de Cristo y él es el capellán de la organización civil Hazte Sentir. Y estoy conversando también con Guillermo Torres, que es el director de Hazte Sentir y de Saber Votar, organización de la que hablaremos más adelante. Me parece que Leonardo de Medici lo sabía, ¿no? Leonardo el Magnífico, Leonardo que no el se Grande. puede gobernar sin oposición, y él mismo, ¿no? Salió a fomentar la oposición para hacer
de Florencia una república. Es que yo creo que en el fondo eso da validez a cualquier gobierno, el que haya un contrapeso real y verdadero. Yo te diría, no solamente a lo mejor le da validez, le da sustento y le da qué hacer en su labor política a cualquier gobernante que se digne y que se precie de decir que es demócrata. Porque en la democracia gobiernas para todos, no solo para quienes están de tu lado, para quienes comparten tus principios, tus ideas. Sí, qué curioso, ¿no? Este México siempre tan pintoresco, ¿no? En otros tiempos, un plantón en Avenida Reforma, y en tiempos actuales, un plantón en el Zócalo, ¿no? No más que el que estaba en el plantón ahora es observante del Exactamente. plantón. ¿Este es un ejercicio de la democracia, Guillermo? Sí, a ver, creo que es válido, es pertinente también este ejercicio de la expresión, de mostrar las diferencias. A ver, sí es importante decir, yo no comulgo con esto por este motivo, ¿no? Si siempre hay que dar una buena justificación del por qué no, por qué tendría que haber distintas opiniones al respecto, ¿no? Porque aparte eso va generando el diálogo y creo que es algo de lo que nos falla mucho en estos tiempos, el tema del diálogo, porque yo puedo estar efectivamente adentro de un lugar y después ocupar otra posición, y si nunca hago esta utilización del diálogo, pues nunca voy a saber realmente qué es lo que opinan y lo que se puede mejorar, que creo que esa es la importancia del diálogo, es el saber escuchar, el saber oír. Por eso nosotros en esta dinámica de hazte sentir, nosotros lo que queremos es eso, que exista esa conciencia tan importante de la participación por un lado y al mismo tiempo de un diálogo propositivo, pero un diálogo que vaya a la acción. Es decir, que no quede solamente en un acuerdo por ahí abajo de la mesa, sino que sea un acuerdo directo, un acuerdo concreto, que eso es lo que hace fuerte a la democracia participativa. Por ejemplo, ¿cómo? Por ejemplo, ¿de qué manera? En el caso concreto de Hazte Sentir, ¿qué acciones han emprendido ellos? Que pues posiblemente sean las acciones también que muchos otros podemos hacer, ¿no? Vamos a revisar. Desde sus orígenes, el movimiento ciudadano Hazte Sentir ha concretado diversas campañas y acciones en la promoción de la vida y de la familia mediante anuncios espectaculares en los que se ha promovido la tutela de la vida humana. Entre otras acciones, se practicó un profundo cabildeo con respecto a la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes para evitar que se les quitara a los padres su derecho de educar a sus hijos de acuerdo a sus propios principios morales, y se cabildeó para que la NOM 046 no fuese ley federal. Se han practicado diversas campañas en medios para mostrar la labor de la Iglesia en el mundo, para promover del voto razonado y a favor de la familia. Se elabora el boletín informativo y se presentan campañas en redes sociales. Se practica un monitoreo de la agenda legislativa federal. Se elabora el Atlas Legislativo. Se imparten conferencias y seminarios y cursos de formación para diputados desde una visión humanista. Ándale, o sea que son ustedes los de estos espectaculares que vimos en su momento. En algún momento. Y yo los veo muy activos en Twitter, en Facebook. Son ustedes. En redes sociales y en todos los medios que podemos hacernos sentir, procuramos hacerlo. Promueven, por ejemplo, me parece, en redes sociales que háblale o comunícate con este legislador, ¿no? ¿Sí? Sí. Hay un proyecto que se llama Observación, así con X, Observación, que lo que busca es darle seguimiento a las iniciativas de los legisladores o del Ejecutivo. ¿Cómo con X? Sí, observación, en lugar de observación normal la palabra, en lugar de la C, lleva una X, observación. Ah, observación. Así es. Por lo de la acción. Efectivamente, lo que queremos es que no quede solamente en el tema de, estoy enterado, sino el de, yo en ese mismo momento quiero felicitar o quiero cuestionarle al legislador su iniciativa sobre diversos temas, ¿no? Pero principalmente los temas que hemos marcado, la defensa de la vida, la defensa de la familia, de las libertades fundamentales. Entonces, lo hacemos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, como en los congresos locales, porque también los congresos locales de repente son muy ingeniosos en meter muchas iniciativas. Entonces, queremos de alguna manera hacer este seguimiento y que la gente le pueda mandar un Twitter o mandarle un Facebook o un mensaje a su legislador, que no se quede solamente al momento de votarlo, sino
es el acompañarlo durante el tiempo en el que va a ser legislador. Y más ahora que los legisladores se pueden reelegir y que de alguna manera hay medios para estar más cercanos a ellos. Sí, hace 10 años era muy difícil estar cercano a un legislador. Hoy en día los podemos monitorear en tiempo real. Los podemos monitorear y les podemos indicar Sí, claro. y decir, Sí, les podemos decir cómo están las cosas. no todos son malos y no todos son buenos, ¿no? No, Me Efectivamente. refiero a los ciudadanos. Y también a los legisladores, y también a los gobernadores, y también a los políticos. Hay gente muy buena, sí, claro, a ver, hay gente oscura. hay gente de carne y hueso, eso es lo que hay. Ajá. ¿No? Sí, hay gente con virtudes y defectos. ¿Y qué disponibilidad han encontrado ustedes en ellos precisamente para atender los reclamos de la ciudadanía? Digo, porque los aplausos, pues sí los han de recibir muy contentos, ¿no? Mira, en este camino de estar cerca de los legisladores, como bien dice, nos encontramos con personas de carne y hueso, muchos de ellos incluso abiertamente católicos, que en mi caso me toca en algunas ocasiones poderles ofrecer algún servicio ministerial, que lo reciben y lo aceptan con mucha apertura, con mucha confianza. Con ellos hay una gran capacidad de diálogo para externarles razones y motivos. A mí siempre esa frase del Papa Juan Pablo me impresionó mucho, que decía que la verdad se propone, no se impone. Y en esa posibilidad de diálogo que hay con ellos, se les invita a formarse, incluso a los que son católicos, en un humanismo cristiano. ¿Y cuáles son los valores y principios que ese humanismo cristiano propone para que en el ejercicio de su actividad política no se deslinden de su condición de católicos? Y te encuentras con sorpresas muy agradables, personas que te piden sacramento de la confesión, en alguna ocasión alguno me pidió ayuda para llevar a cabo un trámite de nulidad matrimonial, y de verdad te encuentras con personas extraordinarias. ¿Los exorcismos no han sido necesarios, padre, todavía? Por ahora no, y no estoy preparado para ellos todavía. Otra manera de hacerse sentir en la sociedad es el ejercicio democrático, es salir a votar, pero hay que saber cómo hacerlo. Porque no porque el candidato esté guapo, feo, bonita o gorda o chaparro, no es de que si me cae bien, es de que hay que revisar quién es, y en eso consiste saber votar. Y esta es otra manera de hacerse sentir, mire. Saber Votar es una plataforma del movimiento ciudadano Hazte Sentir, implementada por observadores electorales con el objetivo de analizar las posturas asumidas por los candidatos a los diversos cargos de elección popular con respecto a determinados temas de interés social. En Saber Votar se observan los acuerdos e iniciativas de ley propuestas por los diversos representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo. También se analizan las posturas ideológicas de los candidatos y se identifican mediante un semáforo. Verde es positiva, amarillo es de precaución y roja es negativa. La metodología consiste en una evaluación temática a través de respuesta directa de los candidatos ante una pregunta expresa, declaraciones realizadas por los candidatos ante los medios de comunicación y redes sociales, plataforma electoral registrada y aprobada por la autoridad correspondiente para el proceso, investigación de los actos del candidato a través de su trayectoria. Por lo tanto, Guillermo, el que no salió a votar, pues que no se queje, para no empezar. reclame. Oye, y el que salió y votó mal, entonces sí, nos podemos quejar. Pero bueno, ya cumplió con su ejercicio democrático. Yo lo he visto en redes sociales, me equivoqué, o sea, gente que dice, perdónenme, me equivoqué. ¿Cómo decidir bien? ¿Cómo saber hacerlo? Desde nuestra fe, padre. Mira, yo te ¿Cuál diría, es el candidato que yo como católico he de... en el proceso de democracia que hemos llevado en el país ha habido momentos distintos. En un momento, pues esto era el país de un solo partido, después hubo alternancia, hoy hemos tenido una tercera alternancia, elegido legítimamente, y yo creo que hemos llegado a un momento en donde en los mismos partidos no hay una única identidad de todos los miembros de un partido, y por lo tanto, yo diría hoy no puedes decir, pues como
filosóficamente tengo afección a este partido, voy a votar por todos los candidatos de este partido. No, no hay una unidad y por lo tanto creo que es un tiempo en donde debemos votar no tanto por partidos, sino por candidatos. Y una vez que conoces a los candidatos, tienes que saber qué piensan esos candidatos, a ver si son afines con tus ideas para que te hagas sentir a través de ellos también. Ellos son representantes del pueblo, pero tú que los eliges, tienes que saber qué piensan para saber efectivamente si son afines a tus principios, a tus valores, a tu forma de pensar, a tu forma de ver. Y eso es lo que promueve de manera particular Saber Votar. Una vez que entras a la página, en su momento también habrá aplicación, entras a la página de Saber Votar, te aparecerán los candidatos por los que tú puedes elegir con su opinión sobre diversos temas. En nuestro caso es vida, qué piensa sobre el tema del derecho a la vida, qué piensa sobre el tema de la familia, qué piensa sobre el tema de libertades, qué piensa sobre el tema de, recientemente están pues muy en boga el tema de las drogas, la aprobación, la legalización de las drogas. ¿Libertad religiosa? Libertad religiosa está incluida allí. Y entonces puedes tener un perfil mucho más preciso y cercano para que tu voto sea lo más consciente posible. De veras que cómo cambian los tiempos, ¿no? Antes era yo voto por este candidato porque es de este partido, ¿no? Así es. Ya no. Hoy no se puede así. Hay que ver su manera de pensar. Si es como yo, mejor ni voto por él. Hagamos otra pausa, queridos amigos. Volvamos para hablar más de libertad religiosa y también cómo participar. O sea, pensemos, cada uno en lo individual puede ser una trinchera o buscamos trincheras que ya están para sumarnos a iniciativas que existen. Una pausa y vuelvo con esto, así mire. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Hoy estamos hablando en este tema, claro, a partir del don de la fe, cómo ser creyente y hacerse sentir en una sociedad que parece ser que cada vez es menos creyente. Cómo hacerse sentir ante gobernantes que parece ser que cada vez son menos respetuosos de Dios y de los asuntos de Dios. Y estoy desarrollando este tema hoy con el padre Luis Gerardo Fernández. Él es sacerdote legionario, capellán de la organización ciudadana Hazte Sentir y de la organización Saber Votar. Y estoy conversando también con Guillermo Torres, que es director de Hazte Sentir. Saber votar, padre. Alguien diría, ¿y qué hace este padrecito en esos temas? ¿Qué hacen estos clérigos? Los curas, ¿no? Como dicen, los curas a sus iglesias. Y no falta el que diga, al César lo que es del César. ¿No cree usted que se mete en política al estar en una organización dirigida al ejercicio democrático? Mira, la conciencia la tengo muy en paz y muy tranquila en el sentido de no estar transgrediendo ni el derecho canónico ni las leyes civiles en torno a esto. ¿Por qué? Porque tengo muy claro que como sacerdote, como ministro, tengo un deber de orientar y de formar. Yo no voy a decir voten por uno, voten por otro. Lo que yo pongo sobre la mesa es, ustedes decidan en función de valores y de principios que ustedes tienen. Y creo que en este sentido asumo una responsabilidad seria que a lo largo de la historia de la Iglesia se ha vivido por parte de la Iglesia, el compromiso también social, humano de la Iglesia. Repito esa frase que mencioné al principio del programa, un evangelio que no se hace cultura, no se vive coherentemente, no se vive con profundidad. Y yo lo que hago en el fondo es un servicio ministerial, creo que muy necesario, no solamente con la sociedad civil, incluso con legisladores. Te mencionaba hace rato que pues me pongo a su disposición como sacerdote. ¿Sí tomaron nota, señores legisladores?
Aquí tienen a un sacerdote a su disposición. Y con mucho gusto. De esto no hay todos los días. Y con mucho gusto. Y con mucho gusto. Esto que me acaba de decir, padre, en un programa como estos en televisión también le pregunté a un rabino, ¿eh? Y además era el jefe de la comunidad sefaradí en aquel tiempo, el rabino Abraham Palti. Era también un tiempo previo a elecciones, ¿no? Sí. Y estábamos hablando sobre esta participación de los ministros de culto y le pregunté, ¿usted se siente limitado a decirle a su comunidad judía por quién votar? Y me dijo, no, yo no me siento limitado. Estos son mis corderos y yo les digo por quién votar y yo les digo por quién no votar. Y le pregunté, ¿y si lo regañan? Pues yo quiero ver quién entra a mi sinagoga. Vamos, con esa energía, ¿no? Pero pareciera como que en este país hay un temor a acallar a los obispos y a los sacerdotes católicos porque saben que son líderes de opinión. ¿O no, Guillermo? Es que hay un mal entendimiento de lo que es el laico y lo que es el laicismo y hay una combinación ahí mental muy fuerte, ¿no? No hay una distinción de que hay papeles distintos y que claro que también tienen derechos civiles, digo, los marca claramente la Constitución y el artículo 130, menos que hay un mal entendimiento histórico, ¿no? Porque también eso ha pasado. Sí, pero al rato ya me van a decir a mí que yo no le diga a mis hijos por quién votar. Sí, no. Hay una historia muy real y es el hecho de que quien propone este tema de la separación iglesia-estado no es el Estado, es la Iglesia. Sí, claro. Y de manera particular, en tiempo de la Revolución Francesa, esta distinción fue muy importante, muy necesaria. Y hace muchos años, tú sabes que Francia es la hija predilecta de la Iglesia en Europa. Hubo un reconocimiento cuando el presidente de Francia, bueno, el nombre no lo recuerdo, pero vino a Roma a que el Papa le reconociera como presidente, dio un discurso sobre lo que es realmente el laicismo y la laicidad, extraordinarios, y cómo la Francia de hoy no se puede entender sin la presencia de la Iglesia. Y un país que te diría, pues debería ser o podría ser el jacobino más importante de la historia, nos da un ejemplo de cómo se puede colaborar y trabajar juntos. No somos encontrados uno con otro, estamos para construir juntos. Y que no, el discurso de Benedicto XVI en la ONU es una cátedra, precisamente. De lo que es la laicidad, claro, sin llegar a este laicismo extremo. Y ese fue Nicolás Sarkozy el que Nicolás Sarkozy, efectivamente, Nicolás Sarkozy. el presidente Nicolás Sarkozy. Qué bueno que el padre Fernández lo diga. Una cosa es laicidad y otra cosa es laicismo, ¿no? Le pediré que sea más preciso con esto. Por ahora vamos a revisar cuáles son los temas que se han de revisar para poder decidir por quién saber votar. La evaluación de los candidatos a elegir incluye los asuntos relacionados con los valores humanos occidentales. En la vida, el candidato debe ser promotor del derecho humano a la vida, en cualquier etapa y circunstancia. En el matrimonio, debe reconocer sus beneficios y promover el matrimonio natural entre un hombre y una mujer. En la adopción, ha de respetar el derecho de los niños a ser adoptados en una familia constituida por un padre y una madre. En el ámbito laboral, ha de promover la cultura del trabajo que permite una eficaz armonía personal entre la esfera laboral y familiar. En la transparencia y honestidad, debe ser combativo con la impunidad y corrupción y no tener antecedentes penales. En la libertad religiosa, ha de ser respetuoso y promotor de este derecho humano fundamental. En la seguridad, justicia y narcotráfico debe promover la protección a niños y adolescentes y garantizar la seguridad pública e impartición de justicia libre de compromisos. En la inversión económica, debe ser promotor del capital privado por encima de la inversión pública. En la educación, ha de tutelar la participación de los padres en la educación de los hijos. Estas son las cosas a revisar, digamos, por parte de un cristiano, de un católico. Padre, ¿qué diferencia hay entre laicismo y laicidad? Yo te diría, laicidad es esa sana distancia entre lo público y lo religioso. Es justamente esa separación de lo que es al César, y lo que es de Dios es de Dios. El laicismo es un recrudecimiento de esa laicidad y decir, Iglesia,
Tú te me quedas en la sacristía, no tienes derechos, no puedes hablar, no puedes decir, no puedes opinar, porque aquí el que manda soy yo, ¿no? Un Estado laico, real y verdaderamente debiera custodiar el derecho de cada uno de sus ciudadanos a practicar la religión pública y abiertamente que prefiera. Esa es la verdadera laicidad. Usted nos hablaba hace un momento de Nicolás Sarkozy, aquel presidente de Francia, y yo pensé, "Bueno, esto tiene más tiempo. A ver, ¿qué el emperador Constantino no traía ya esa? Eso mismo ya se lo traía él. Te diría, viene del Evangelio, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ajá. Sí, tiene. Constantino, ¿no? Ay, siglo IV, y Edicto de Milán. reconoce la libertad religiosa, que es un derecho. Sí, claro. Es un derecho humano. ¿Nos puedes hablar un poco de ello? Sí, claro. A ver, aquí en el caso de nuestro país tenemos poco con el reconocimiento de la libertad religiosa. No tenemos ni 10 años de que se reconoció con la modificación del artículo 24 de la Constitución. Y tardó mucho tiempo en que los congresos locales la fueron ratificando como una reforma constitucional. Porque queramos o no, en nuestro país pues hay todavía el pasado de la masonería, está el pasado de algunas formas de ver mal a la iglesia, ver mal el papel de quien participa en la iglesia y quien participa en la política, ¿no? ¿Cuántas veces se crucificó en vida a Carlos Abascal, por ejemplo, que hacía su actividad política muy abierta? El ejercicio de la libertad religiosa es algo fundamental porque de alguna manera es la práctica de la realidad de lo que nosotros pensamos y sentimos. Por eso es importante la objeción de conciencia, por ejemplo, en la práctica religiosa, en la práctica médica, perdón, cómo se debe llevar a cabo la objeción de conciencia si yo me quiero negar, por ejemplo, a practicar un aborto, porque yo sé que ahí hay una vida, incluso más allá del punto de vista religioso científico, pero si yo tengo ese precepto muy claro, y hoy en día la Constitución también permite la objeción de conciencia en el tema de salud. Entonces, es un tema crucial, creo que no lo hemos todavía digerido bien, tenemos que saberlo digerir más y saberlo comunicar bien qué es la libertad religiosa, porque hay una mala interpretación a veces pensando que es que estemos a favor de actos fanáticos. No, es estar a favor de la verdadera práctica religiosa sin una confusión entre la profesión y el ejercicio propio. Que es el derecho a creer en la divinidad que yo quiera, pero también el derecho a manifestar aquello en lo que creo. Vamos acercándonos a conclusiones, pero antes revisemos, queridos amigos, qué nos dice la palabra de Dios hoy, en este domingo. Hagamos una breve lectio divina, conozcamos el Evangelio de hoy. Eso nos dice el Señor. Este es el último domingo del año litúrgico. En este día celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. La realeza de Jesús se hace visible en la Iglesia por su justicia, su servicio y su caridad. Con la enseñanza del juicio final, concluye el evangelista Mateo el discurso escatológico con la finalidad de manifestar la verdad sobre el reino de Dios. En el juicio definitivo que el Señor hará de cada uno de nosotros, lo que contará será la actitud de amor o indiferencia hacia los necesitados. Es una lección muy clara y directa. No se hace referencia a la oración, ni al culto, ni a la Eucaristía. Esto no quiere decir que todo esto no sea importante y necesario. Más bien indica el punto central y esencial del Evangelio y su vivencia, la opción por los pobres y necesitados. Si no se da esto, todo lo demás de nada sirve. Vivir y ejercitar la misericordia no es tener un corazón sentimental y melancólico, ni realizar de vez en cuando alguna obra de misericordia para calmar y tranquilizar nuestra conciencia. El hombre misericordioso reacciona con toda su persona, tiempo y cualidades ante el sufrimiento ajeno, para hacer todo lo que está de su parte por remediar las situaciones de dolor y marginación. Esta es la misericordia, que al final de la historia atrae la bendición definitiva, la salvación total de Dios. Amarnos unos a otros en la misma medida que Jesús nos ha amado es la recomendación que Jesús nos hace al final de su vida, y es, además, la señal propia del cristiano. Es el signo que mejor nos identifica como discípulos de Jesús. Y a la luz de esta afirmación debemos revisar todos nuestros actos. Jesús
es rey desde el servicio y el amor, y el reino se realiza en la historia solo a través del amor preferencial por los pobres. Toda la vida cristiana se centra en dejarse amar y en amar. Dios es amor. Nosotros debemos amarnos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. ¿Cuándo aprenderemos a vivir desde el amor y para el amor? Durante esta semana, intentemos que la comunión con su palabra y con su pan nos lleve a comulgar más y mejor con los hermanos en el amor y en el servicio, en la comprensión y en el perdón. Intentemos dejarnos amar por Él y amar a los hermanos desde Él. Eso nos dice Dios hoy en esta solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Vamos a conclusiones. Tenemos 2 minutos más. Guillermo, director de Hazte Sentir, ¿qué concluyes después de 1 hora de programa hablando de la necesidad, derecho y libertad de hacerse sentir? Mira, yo creo que es importante que no nos quedemos con brazos cruzados, que salgamos a la acción, que hagamos con mucha conciencia, que pongamos en práctica la libertad religiosa en todo nuestro sentido, que no nos dé miedo salir, que salgamos todos juntos a construir el reinado social de Cristo. Creo que ese es un punto fundamental como católicos, laicos, comprometidos. Padre. Roberto, además, gracias de la invitación nuevamente a participar contigo en el programa. Creo que debemos asumir la responsabilidad como cristianos, como católicos, del rumbo que lleva nuestro país. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Creo que tenemos hoy un compromiso serio ante la historia de incidir en el porvenir de nuestro país. Estos son algunos de los medios que a través de Saber Votar y Hazte Sentir podemos ofrecer a la sociedad, pero entre nosotros, en el equipo de Hazte Sentir, decimos siempre esta frase: lo que no se vale es no hacer nada. Lo que no se vale es quedarte de brazos cruzados. Lo que no se vale es ver cómo pasa la historia y no incidir en ella para lograr, en esta solemnidad del día de hoy, el reinado social de Jesucristo que ya mencionó Guillermo. Ambas organizaciones están abiertas a aceptar a personas que quisieran formar parte de ello. Así es, pueden participar en nuestras redes sociales. La página de internet es www.haztesentir.mx. En Facebook estamos como Hazte Sentir. En Instagram estamos como Hazte Sentir. En ellas pueden participar. Ahí encuentran también datos de contacto con cada uno de nosotros para poder participar activamente. Padre, le agradezco mucho que haya venido hoy. Es un privilegio. Gracias por la invitación. Guillermo, mil gracias. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Y les pido un favorcito. ¿Cuándo habrá elecciones el próximo año? En junio del 2021. En junio. Sí. Es. ¿No pudieran ustedes venir en mayo otra vez? Sí, claro, con gusto. Con ¿Sí? gran gusto, sí, claro que sí. Para volver a hablar de cómo saber votar, pero ya en un tiempo cercano a hacerlo. Con mucho gusto, ¿Trato Roberto. hecho? Claro Perfecto, que sí. claro que sí. Jamás deshecho. Exacto. Yo tengo un comentario final, mire usted, respecto a la libertad religiosa. Todo ser humano estamos conformados por cuerpo, mente, alma y espíritu. Y por ser espíritus tenemos una espiritualidad y la manifestamos en la religiosidad. Y no reconocerle a una persona eso es intentar despedazarla y deshacerla. No se puede despersonalizar, no se puede deshumanizar a nadie. Tenemos la libertad de expresar aquello en lo que creemos. Gracias por haber estado con nosotros. Oiga, feliz semana, feliz solemnidad de Cristo Rey del Universo. Y como siempre, oiga, Dios le guarde. Gracias.